Ahora sí, así no sale cortado. Parate que acá me salieron unos cartelazos. Bien, les decía que en la clase pasada habíamos hecho referencia a que no se puede entender acabadamente un derecho si no entendemos un poco cuál es la idiosincrasia, el estilo de vida, las costumbres del pueblo que se ha dado ese derecho. Esto es en general en cualquier tipo de situación en que vayamos a estudiar una reglamentación o un derecho particular. Porque evidentemente cuando se crea un derecho, se lo hace por la necesidad que surge en ese momento de regular alguna situación o de dar solución a algún tipo de problema. Y esto tiene directamente que ver con las características del pueblo que se da ese derecho y las necesidades. Fíjense ustedes que la vida, digamos, productiva del derecho romano abarca 14 siglos. Y en esos 14 siglos, el primer derecho es el derecho de una comunidad muy pequeña, de una ciudad que no es de las más significativas o más importantes en ese momento en el mundo antiguo. Fíjense que cuando nace Roma, ya civilizaciones, por ejemplo, por decir alguna, como la egipcia, ya tenían un grado de evolución considerable. Y Roma aparece ubicada en un lugar donde, digamos, es un lugar de paso, por decir así, entre el comercio y las relaciones que tenían las colonias griegas que estaban en el sur de Italia, que normalmente se habla de la Magna Grecia. La Magna Grecia no está referida a Grecia en sí, sino que se refiere justamente a estas colonias griegas que había en el sur de Italia. Entonces, estas ciudades, estas polis griegas del sur de Italia, tenían una relación muy frecuente y muy estrecha con las ciudades etruscas que estaban más al norte de Roma. Entonces, toda esa circulación pasaba por la zona de Roma. De ahí que algunos dicen que los romanos en realidad eran un grupo de forajidos venidos de diferentes lugares que se habían establecido en la zona de las Siete Colinas para controlar el paso y de alguna manera, diríamos nosotros hoy, cobrar el peaje por pasar por allí. Entonces, esta ciudad muy primitiva tiene un derecho que se corresponde a esa ciudad. Ahora, 14 siglos después, nos encontramos con un imperio que prácticamente abarca todo el mundo conocido. Fíjense ustedes que esta situación imperial hacía que al Mediterráneo le llamaran el Mare Nostrum, nuestro mar, porque como los romanos controlaban todas las costas, prácticamente era como una especie, como si dijéramos un lago del sur, ¿no? O sea, ellos controlaban ese Mediterráneo. Quiere decir que evidentemente aquel derecho inicial y primitivo debió evolucionar de acuerdo a la evolución que fue teniendo el desarrollo de esta comunidad, la ciudad de Roma. Fíjense también que el desarrollo del imperio va a trasladar incluso Roma a lo que fue Constantinopla o Bizancio. Es decir, que ni siquiera la ciudad seguía siendo el centro del imperio, sino que ahora el imperio se había desplazado hacia Oriente. Y todo esto crea, evidentemente, una modificación de las estructuras que hoy llamaríamos estructuras jurídicas. De todas formas, lo que fue, diríamos, el espíritu del derecho romano permanece, digamos, constante, va adquiriendo nuevas formas, va tomando nuevos caminos, pero en definitiva el espíritu originario sigue siendo el mismo. Y Roma, en su fundación, es una ciudad de, diríamos, agricultores y soldados.
¿no? O sea, prácticamente Roma lleva lo que podía ser romano fuera de Roma a través de sus ejércitos. Y para adentro, las virtudes o las formas de vida o las características del pueblo de Roma van a estar signadas por esta situación de dedicarse a la agricultura. ¿Por qué esto es significativo? Es significativo porque justamente estas dos actividades, la actividad militar, la actividad agrícola, tienen algunos valores comunes. Por ejemplo, uno de esos valores es la disciplina en la totalidad de las cosas. Es decir, hay una conciencia, que esta es muy propia del agricultor, de que hay situaciones que vienen impuestas, que ya están dadas así. Un romano, por mucho que quisiera, no podía modificar cuándo era el momento apto para sembrar, cuál era el momento apto para cosechar. Es decir, debía someterse a la naturaleza para que justamente poder tener los frutos de su tarea, de su labor. Por eso es que la tarea agrícola para el romano es una tarea muy, muy importante, ¿no? Los autores, particularmente el doctor Di Pietro, mi maestro, siempre decía que hay como 3 niveles fundacionales en Roma. El primer nivel fundacional es el nivel de la agricultura. La agricultura tiene un objetivo que es un objetivo práctico, un objetivo material, el gozar de determinado tipo de frutos y de bienes. Pero para el romano es más que eso. No es una simple cuestión de sembrar para cosechar, sino que hay como un intercambio entre el hombre y la tierra. Los romanos hablaban, por ejemplo, de la proprietas, eso que después va a ser la propiedad, algo que nos es propio, pero nos es propio no porque lo hayamos adquirido, sino porque hemos volcado en eso algo que es nuestro. Decían el labor improbus, la tarea que exige en el hombre un esfuerzo para que las cosas den su mayor fruto, su mejor fruto. Hay algún texto muy antiguo que habla de que el romano es como una especie de jardinero que hace que el jardín dé su máximo decu, su máxima expresión, su mejor expresión, porque saca las malezas, poda cuando hay que podar, riega cuando hay que regar. Es decir, no es simplemente la tarea del agricultor para los romanos una simple tarea económica o práctica, que por supuesto tiene el objetivo utilitario, pero no es el único. Fíjense ustedes que hay una cuestión que es interesante. Cuando los romanos hablan de estos temas, se refieren al agricultor. Pero ¿quién es el agricultor? ¿El que se beneficia o aquel que pone su tarea para que la tierra dé su máximo fruto? Es decir, si hoy día hablamos de quién es el que cultiva algo, estamos hablando de alguien que hace una tarea personal. El que planta es una persona. Y aunque en esa tarea se beneficien más de uno, hay uno solo que es el que cultiva. Fíjense, esta raíz, la raíz que hace referencia al culto, a cultivar, ¿no? Es una raíz bastante amplia porque de ahí sale el culto, es decir, los ritos que hay que cumplir respecto de los dioses, y sale la cultura que excede el simple amplio, de por sí amplio espacio de la agricultura para ir a la cultura en general, es decir, la tarea que cada uno debe tener para construirse a uno mismo. Y entonces debe trabajar, así como trabaja la tierra para que dé su fruto, debe trabajar también sobre sí mismo para lograr este objetivo. Este sería un primer nivel fundacional, decían los romanos. El segundo nivel fundacional es el de fundar la ciudad. Es decir, fundar una ciudad para los antiguos y para los romanos en particular no es un simple acto de amontonar casas. No es un simple acto
de hacer una aldea. Tiene un contenido hasta diríamos religioso. Y esto tiene mucho que ver con aquello que creo algo dijimos en la clase pasada. El romano está en una relación directa con los dioses, como todos los pueblos antiguos. No, esto era, digamos, inescindible de la condición de los pueblos. Cada pueblo tenía sus dioses, se debía a esos dioses en el culto, y esos dioses respecto de los hombres tenían también una obligación, diríamos así, para con los hombres, que era darle su protección, darle su bendición. Entonces, esta tarea de ida y vuelta entre el romano y sus dioses es la misma que se da entre cualquier pueblo de la antigüedad con sus propios dioses. Cuando vemos la caída de Troya y vemos el relato de Virgilio en la Eneida, vamos a encontrar justamente rastros de estos, porque cuando Eneas sale de la ciudad en llamas, ya conquistada por los aqueos, por los griegos, dice, se va con su padre y con sus dioses a fundar una nueva ciudad para que sea asiento de ambas situaciones, la estirpe, es decir, lo que hace que los troyanos sean troyanos, lo que es propio de ellos, el deber para con sus ancestros, para con sus antepasados, y también para sus dioses, porque al haber sido vencidos, sus dioses también han sido vencidos. Y entonces hay como una obligación para este troyano que es Eneas de volver a encontrar un lugar para que, asentándose él, se asiente con sus dioses. Y esto es lo que se relata en el relato de Eneas, que ustedes van a ver que está en los programas. Que creo que eso lo están dando ya en las comisiones, así que no me voy a extender. De todas maneras, en clases anteriores hemos hablado del tema este. La fundación de la ciudad de Roma, justamente, se hace con un rito que es un rito, diríamos, agrícola, porque se marca con un surco el lugar donde van a ir las murallas, se levanta el arado, que es un arado de bronce, un arado que tiene un contenido religioso particular, uncido por bueyes que no tenían que tener ningún tipo de mancha o de defecto, y va trazando el cuadrado donde van a ir las murallas. En el lugar donde van a ir las puertas, levanta el arado para dejar ese lugar abierto. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es delimitando, marcando los límites. Y los límites están puestos bajo la protección de los dioses. Los límites de la ciudad son cosa santa. Cosa santa. También las leyes van a ser cosa santa, como vamos a ver después. Entonces, este muro, que está dedicado al dios término, al dios de los límites, y que no puede ser violado, es lo que va a causar la muerte de Remo, que salta por sobre el surco como una afrenta, porque donde está el surco ya no se puede pasar, porque eso está dedicado a los dioses. Y esta afrenta le va a causar como consecuencia la muerte a Remo, es decir, al hermano del fundador. ¿Por qué esto es así? No porque haya pateado los cascotes, sino porque ha hecho una afrenta a los dioses, ha cometido un sacrilegio. Ha violado una cosa santa como era el lugar de las murallas. Por supuesto, Remo, ¿por qué hace esto? Y Remo no lo hace justamente por capricho, lo hace porque como el elegido de los dioses había sido Rómulo para fundar la ciudad, es una manera de manifestar su rechazo por esos dioses que, en el caso de Remo, han elegido a su hermano y no a él como aquel que debe fundar. Esto que parece un cuentito tiene su significación para el derecho, porque justamente aquí nos está hablando de esa íntima conexión que tiene en esta época primitiva el derecho con la religión. Entonces, esto está unido. ¿Por qué vemos esto? Por lo que yo decía antes, por lo que tenemos que entender la mentalidad de estos romanos cuando queremos entender cuál es su derecho. Este nivel de fundar la ciudad de esta manera, de ponerla bajo la protección de los dioses, de
conectar a los dioses con la ciudad es el segundo nivel fundacional. Es decir, no es simplemente crear un lugar para vivir, sino buscar un lugar que sea el asiento de los dioses. ¿Está entendido esto? Y veo por ahí una manito, si no me parece mal. Una Marisa. consulta. Sí, Marisa. Marisa Boschi. Una consulta le quería hacer. Digamos, materialmente, ¿qué era un surco? Porque no me lo imagino. Que era un surco con un arado y a su vez que El tenía... arado va marcando el surco. Van haciendo un cuadrado. Por eso esta Roma primitiva es la Roma cuadrata, porque van haciendo un surco. Sí. En el lugar donde van a ir las puertas, Lo levanta, no hace el surco. ¿Por qué? Y porque si hiciera el surco, estaría cerrada la ciudad, no se podría entrar más. Sí, pero ese surco le ponen como una muralla después arriba, ¿no? Dejan el surco. Después se construyen los muros. Ah, ok. Cuando lo matan a Remo, Sí. dicen, algunos dicen que Rómulo, algunos dicen que un lugarteniente de Rómulo, dice, así perezcan todos los que atenten contra los muros de Roma. ¿Por qué es esto? A ver, lo que hay que entender es lo siguiente. Cuando una persona accede a una casa, salvo que tenga mala intención, accede por la puerta. El que accede saltando las paredes está violando el espacio de esa casa. Sí. ¿Está claro? Es decir, acá el hecho, o sea, normalmente una persona no entraría, salvo que se haya olvidado la llave y no tenga más remedio que entrar de otra manera, o que sea el novio de la nena que se está mandando por arriba de los techos, el resto de los casos no podría ser de otra manera de ingreso, como no fuera a través del lugar indicado para acceder a ese lugar, que es la puerta. Entonces, se levanta el arado para dejar la puerta, para dejar el lugar donde se pueda entrar y salir de la ciudad. El resto, donde está la muralla, es lugar santo, y todo aquel que pretenda pasar a través de ese lugar, justamente está atentando contra algo sagrado, que es la muralla de Roma, que está puesta bajo la protección de los dioses. Listo. Cuando se muere, después que Remo cruza el surco, ahí construye una muralla, por Después ejemplo. se construyó la muralla. La primera muralla eran taludes de tierra con algunos palos, algunas ramas. Después se termina haciendo lo que realmente es una muralla. Originariamente es simplemente un talud de tierra. Se traza el surco y después ahí se hace el talud de tierra y se ponen unas tablas, unas maderas. Pero eso, digamos, en lo inmediato. Después se construye la muralla de la ciudad. Se construye la muralla, se establecen las puertas para que el lugar esté protegido. Sí, veo otra mano de los chicos del centro de estudiantes. Buenos días, profesor. Sí. Buenos días acá. Mi pregunta era, o sea que Rómulo había sido elegido por divinidad, o sea, por el dios había sido elegido Rómulo, y Remo, al ser despreciado, digamos, Claro, la cosa es así, para recordar un poco. Sí. La ciudad tiene que tener un fundador. No puede haber dos fundadores de una ciudad. Por esto que veníamos diciendo, porque el fundador opera como una especie de sacerdote al ir creando la ciudad, al hacer toda esta ceremonia, que es un rito agrícola en realidad. Fíjense, la ciudad de Roma se funda un 21 de abril, que era el día de la Parilia. La Parilia era la fiesta cuando los rebaños habían tenido crías. Entonces se festejaba el 21 de abril. Y ese mismo día, porque era un día propicio, es cuando se funda la ciudad. Ahora, la ciudad tenía que tener un fundador. Los autorizados a fundar por su abuelo eran Rómulo y Remo. Pero tienen que definir cuál de los dos es. Y lo hacen mediante una ordalía. ¿Qué es una ordalía? Un juicio de Dios. Someter a los dioses la decisión de un pleito, de una cuestión, de una discusión. ¿Cómo se hace? Bueno, ellos deciden hacerlo a través del vuelo de los pájaros. Entonces, una mañana se suben cada uno a diferente monte
y aquel que vea volar mayor cantidad de pájaros sobre su cabeza es el que va a ser elegido, es la señal de los dioses de cuál es el elegido. Bueno, ahí las fuentes difieren. Algunos dicen que vieron volar tortas las palomas, otros dicen que eran buitres, otros dicen que eran halcones, en fin, está discutido cuál era el pájaro. Lo cierto es que, al parecer, hubo allí también un número indeterminado, ¿no? Algunos dicen que fueron 3 y 5, otros que fueron 7 y 9 los pájaros que volaron. Bueno, el que tenía más pajarito arriba de la cabeza resultó ser Rómulo. Claro, Por lo y tanto, ahí- Rómulo fue el elegido. Ahora, claro, entonces- ¿cuál era la actitud de Remo? Y Remo estaba enojado con los dioses. Evidentemente, lo eligieron al otro, no me eligieron a mí. Por eso es que salta sobre el surco, como una forma de manifestar: yo a esta decisión de los dioses no la acepto. Es entonces más, Rómulo disculpe, ¿no? Entonces Rómulo no fue asesinado por, Remo no fue asesinado por Rómulo, sino que se quitó la vida por un descontento con los dioses. porque considera, o sea, ¿qué es lo que se considera que le ocasiona la muerte a Remo? Que ha atentado contra los dioses, que se ha alzado contra la voluntad de los dioses. No es por el simple hecho que saltó por arriba del surco, sino porque al saltar por arriba del surco está cometiendo un acto sacrílego, un acto contrario a la voluntad de los dioses. O sea, eso es lo que, digamos, define. Es más, ahí bastante cerca de Roma está la ciudad de Siena, y dicen que en Siena se refugiaron los compañeros, por decir así, de Remo, se fueron para ahí. Y si uno entra a la catedral de Siena, lo primero que ve en el piso de la catedral, en el mosaico de la catedral, es justamente una loba, que va a ser la diosa del Lacio. ¿Y por qué está la loba ahí? Porque ellos dicen que ellos se llevaron la loba, y que la verdadera loba no es la que está en el Capitolio, sino la que ellos se llevaron para Siena. Porque en alguna medida, ¿cuál era la actitud? Vamos a fundar otra ciudad. Nosotros con esta no queremos saber nada, nos vamos a fundar otra. Por eso los habitantes de Siena dicen que en realidad Siena es más importante que Roma. Pero bueno, es como más o menos cuando se discute qué ciudad es más importante que otra, ¿no? O qué provincia es más importante que otra. Es una cuestión anecdótica. Los correntinos y los entrerrianos, los cordobeses y los santafesinos. Hay, como diríamos, una pica, hay un enfrentamiento, no un enfrentamiento grave, pero sí hay como una situación de que, bueno, esto se da también en ciudades vecinas, en fin, es un fenómeno, diríamos, atemporal y que puede darse en cualquier lado. Pero acá lo que interesa es ver que el hecho de la fundación, el hecho de fundar la ciudad, no es un simple hecho cualquiera para los romanos. Para la antigüedad tampoco, Para la antigüedad tampoco. Miren, después que se hizo el cuadrado, se trazaron las diagonales de la ciudad. Y en el lugar que confluyen las diagonales, en el centro de la ciudad, se cavó un pozo que era el Mundus, ¿no? Se llamaba el Mundus. Y en ese pozo, Rómulo y los que habían concurrido a fundar la ciudad con Rómulo, depositaron lo que habían traído, las reliquias que habían traído de su propio origen, de su propia ciudad. Fíjense, ¿qué es lo que están haciendo? Están sembrando las semillas de su ciudad. Por eso decimos, es un acto agrícola. Hacen esto, siembran aquello que les es propio, que es lo que es de ellos. Eso que hablábamos hoy de Eneas con el tema de la estirpe y los dioses. Y este mundus va a venir a establecer, como diríamos, un eje vertical. Hay una relación de Roma de tipo horizontal que se da a través de las puertas de Roma. Pero hay otra dimensión, que es la dimensión vertical, que es la relación de Roma con sus dioses. Y esa relación parte de esto que es el mundus. Entonces, yo les digo todo esto para que veamos cuál es la mentalidad que estamos viendo. Y dicen que el tercer nivel fundacional es la fundación del imperio. La fundación del imperio.
Es decir, el imperio también se funda de igual manera que como se había hecho con el primer paso, o el primer nivel fundacional, que es el de la agricultura, el segundo, la fundación de ciudades, el tercero, la construcción de un imperio. Hay cosas muy curiosas. Los autores de Res Rústica, de las cosas del campo, diríamos hoy, que son los primitivos autores interesantes que aparecen en Roma, por ejemplo, Varrón, van a hablar justamente de esta situación, de esta relación. Y Varrón dice, no hay nada más excelso para el hombre que la tarea agrícola. Es más importante ser agricultor que ser el rey. Fíjense, esto tiene que ver con ¿qué? Con el hecho de lo que nos es propio. ¿Qué nos es propio cuando actuamos como agricultor? El hecho de volcar, ellos hablaban de el hombre que vuelca su esfuerzo, su sudor sobre la tierra, y eso hace que esa tierra le sea de él, porque es algo que le es propio. De ahí viene el nombre de propieta, lo que nos es propio. Porque hay algo nuestro puesto en la tierra. No es simplemente el hecho de que yo tengo la titularidad de la propiedad, sino que esto es mío porque hay algo mío puesto ahí. Esa es la idea primera, diríamos, a la que podemos apuntar. Repito, el segundo nivel es la ciudad, que está hecha mediante un acto agrícola, que está fundada de esa manera. Y por último, la construcción del imperio. Esta es un poco la idiosincrasia que hay. Este romano lo que tiene como valores son estos valores que son propios del agricultor y del soldado. La disciplina, el respeto por la naturaleza y los ciclos naturales, la idea de la dignitas, la dignidad. El hombre debía ser digno, no podía perder la dignidad. Miren, por ejemplo, cuando Julio César es atacado en el foro romano y es acuchillado allí por los complotados, el gesto que tiene cuando está muriendo es cubrirse con la toga los pies y el cuerpo. ¿Por qué? Y porque si no aparecía así, estaba perdiendo dignidad. Se está muriendo. Lo han acuchillado. Aquellos que estaban más cerca son los que conjuraron contra él. Y sin embargo, la preocupación es no perder la dignidad. La dignidad, la dignitas de los romanos aparece como una virtud preponderante. Quiere decir, de acuerdo a esto, ¿cuáles eran esos valores que el romano tenía? Y los valores que el romano tenía, en primer lugar estaba la pietas, la piedad. Cuando nosotros hoy día hablamos de la piedad, nos imaginamos esas señoras que están en la iglesia rezando el rosario y prendiendo las velas. Sin embargo, la idea de la pietas es otra cosa. Pietas es el acatamiento a los dioses, el respeto a los dioses y el establecimiento de esa relación entre el hombre y los dioses. Dioses que están obligados a protegerlo porque el hombre le rinde culto. Esa es la pietas. Otra virtud es la prudencia. Y hoy día, ¿qué decimos de prudencia? Y prudencia es el no te metas, no te arriesgues, sé prudente. Es prudente aquel que lleva una rueda de auxilio en el auto porque no sabe cuándo se le puede pinchar una goma. Esta es nuestra idea de la prudencia. No te metas. En Roma no, o sea, el concepto de prudencia no es ese. La prudencia es adecuarse a la realidad. Es decir, tener la habilidad de descubrir cuál es la realidad para actuar en consecuencia. Por eso, a los primeros romanos que se ocuparon del ius, del derecho, diríamos, se les llamaba iuris prudentes, los que aplican el ius con prudencia, es decir, que aplican el derecho conociendo, teniendo noción y respetando la realidad a la que ese derecho le van a aplicar.
Por eso todo este primitivo derecho, y andando el tiempo también se mantiene, la idea no es conocer, no sé, hoy diríamos un montón de tratados y cúmulo de leyes. No, lo que hace que estos hombres sean respetados, los jurisprudentes, es que son capaces de encontrar soluciones de acuerdo a la realidad de las cosas. Por eso, todo el derecho primitivo no está escrito. El derecho primitivo se basa en las costumbres. En eso se llamaban las mores maiorum. ¿Qué son las costumbres? Bueno, no se refieren a la costumbre de saludarse cuando uno se encuentra. Se refiere a la forma en que nuestros ancestros, en que los antiguos, dicen los romanos, solían conducirse. Pero fíjense, es muy particular esta definición. ¿Por qué? Porque habla de la forma, es decir, la manera en que se evidencian las cosas. Porque esa manera, esa forma, es la que nos permite conocer cuál es la realidad a la que vamos a aplicar o a la que intentamos dar una solución o una respuesta conforme el ius. Por eso, los romanos decían, la regla, sale del caso y no al revés. No es que la ley es la que debe regular la cuestión, sino que es a través del caso particular y la resolución de los casos particulares, vamos a sacar una regla general que va a ser válida para casos similares o análogos, pero los romanos también decían rebus sic stantibus. ¿Qué quería decir esto? Mientras las cosas sigan igual, se mantengan de la misma manera. Quiere decir que esta regla que se iba a aplicar mientras las situaciones sean equivalentes, pero donde hubiera alguna circunstancia que modificaba la cuestión, la regla no se aplicaba, no era aplicable, porque había que encontrar una respuesta y una solución al caso, no tanto basada en una ley, no tanto basada en una construcción jurídica, sino de acuerdo a las características del caso en que se aplicaba. Esto es tan así, que hay un célebre caso, yo normalmente lo uso como ejemplo porque es bastante claro, es el caso de un choque de carros, un accidente de tránsito, diríamos hoy. El relato dice que en la cuesta del Capitolio, la cuesta capitolina, iban subiendo unos carros. Y en un momento determinado, el carro que iba adelante se viene para atrás, choca al otro carro, y el segundo carro lastima, hiere, algunos dicen que mata, a un esclavo que estaba allí. Entonces el dueño del esclavo le pregunta al jurista, ¿a quién le tengo que demandar? ¿Quién es el que me causó el daño? Y el jurista empieza a desgajar el caso, ¿no? Y dice, bueno, a ver, ¿por qué el primer carro se dio y volvió para atrás? Porque estaba mal cargado, porque los que tenían que ir ayudando a los animales en la cuesta para que no retrocedieran, no hicieron lo que debían hacer. En fin, sigue la relación. ¿Cuál es la conclusión? Dice, y bueno, le tenés que reclamar al primer carro porque el segundo no tuvo responsabilidad. Se le vino el otro encima y eso fue la que lesionó a tu esclavo. Es un accidente de automotores. Ahora, veamos. El día de mañana, cuando sean abogados, y llegue un cliente a decirles a ustedes, doctor, tuve un accidente de auto. Ustedes le van a empezar a decir, el artículo tal dice tal cosa, la responsabilidad por el daño es de tal. No, le van a decir, a ver, bueno, contame cómo fue. Contame el caso. Después vamos a ver cuál es la respuesta, pero primero contame qué pasó. Bueno, yo venía por calle 7, se me puso en rojo el semáforo, entonces en lugar de parar aceleré y me llevé por delante a una persona que iba cruzando y bueno, y no frené y me escapé y seguí. Bueno,
andá y escondete, le vamos a decir, porque solución no tenemos jurídica. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que hoy día seguimos haciendo lo mismo que hacían los romanos. Cuando un magistrado toma un expediente y lee cuál es la demanda y cuál es la respuesta, no se pone a mirar qué ley o qué norma le están poniendo allí, sino que lee qué dicen estos mentirosos, a ver, qué es lo que me cuentan, cómo lo van a probar a esto, qué relato me van a hacer. Todos los testigos dicen exactamente lo mismo, entonces para desconfiar, porque no hay dos personas que vean el mismo accidente de la misma manera. Es decir, ¿qué hace el juez? ¿Qué hace el abogado? Mira el caso. Después se va al segundo paso. El segundo paso sería, ¿cuál es la respuesta adecuada por ser la respuesta más justa o más equitativa? Y después se va a buscar con qué ley o con qué jurisprudencia justifico para que aquello que yo considero que debo resolver o aquello que yo considero que debo defender, me ampara. No le crean a lo que le van a contar a ustedes en introducción. A mí me gusta mucho introducción, me gusta mucho la filosofía jurídica, pero ¿saben qué? Esta es la primera materia de derecho que ustedes tienen. Porque introducción los introduce al derecho, pero a cualquier cosa menos al derecho. A la filosofía jurídica, a la lógica jurídica, que es muy importante, que es muy bueno, que nos ayuda a acomodar la cabeza para entender las cosas del derecho, pero no nos introduce al derecho. La primera materia donde ustedes van a encontrar que tienen respuestas jurídicas, o por lo menos la posibilidad de encontrar respuestas jurídicas, donde van a aprender una terminología que es la terminología que van a necesitar para toda la carrera, es derecho romano. Cuando ustedes sepan lo que es un contrato, pongamos por caso, cuando ustedes estudien en Roma qué es la compraventa, cuando tengan que estudiar la compraventa en contratos, ya saben de qué están hablando. Después habrá que ver cómo está regulada. Si acá está igual, diferente, distinta, qué características, pero sigue siendo lo mismo. Cuando ustedes tengan que ver lo que es un testamento, van a saber lo que es un testamento. Después verán cómo están regulados los testamentos, cuáles son las formalidades que hoy tienen los testamentos, pero ya saben lo que es un testamento. Es decir, en derecho romano tienen la posibilidad de adquirir los conceptos básicos para entender el derecho. Esta es la primera impresión que ustedes van a tener sobre las cuestiones de derecho. Van a poder manejar las cuestiones de derecho de una manera que tenga que ver con el derecho. ¿Que es importante la filosofía jurídica, la lógica jurídica? Sin duda, sin duda. Lo van a necesitar, les va a venir muy bien, los va a ayudar a entender lo que tienen por delante, pero no los introduce a ningún derecho. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, le quería hacer una pregunta con la bolilla número 1, ¿no? Digamos que el tema Sí. de Rómulo. ¿En qué circunstancias desaparece Rómulo? ¿No? Porque en la poesía dice que fue en un eclipse, que lo vino a buscar un dios, y en esas circunstancias desaparece, y en otras versiones dice que fue asesinado por el Senado. No, no, es un interés personal. Rómulo parece que se había puesto demasiado pesado para la gente. Rómulo se había convertido en algo que no era lo propio o lo característico de los romanos. ¿Por qué? Porque en Roma la organización política de la época que estamos hablando, de la época de la fundación, la época primitiva, es una reunión de familias y de paterfamilias, es decir, de aquellos que son la cabeza de la familia. Y Rómulo era el pater de los pater, por decir así. Pero las tareas en ese momento, de lo que eran los reyes romanos, eran básicamente dos: la defensa y la guerra, es decir, como jefe militar,
primordialmente como jefe militar y como jefe del culto. ¿Qué serán las tareas? Entonces, tampoco pensemos que era la época de los ejércitos romanos armados, ¿no? Era la época de un grandote adelante con un garrote y todos los demás atrás. No pensemos en la organización militar que después tuvo Roma, que fue excelente. Pero, ¿qué es lo interesante acá? Rómulo empieza, al parecer, de acuerdo a lo que se sabe, no se sabe mucho, porque es más leyenda que historia. Entonces, parece que se había vuelto un poco soberbio, podríamos decir. Entonces, en un momento determinado, sube a la montaña acompañado de un grupo de senadores. Cuando los senadores bajan, no venía Rómulo con ellos. Y dicen los senadores, no, pasó un carro de fuego y se lo llevó. Y ahora es el dios Quirino, el dios de la ciudad, el dios por ser el fundador. Nunca más se supo de Rómulo. Ustedes piensen lo que quieran. Si quieren pensar que se lo llevó el carro, fenómeno. Más bien yo diría que fue obra de los senadores que dijeron, este no va más. Y entonces bajaron sin el Rómulo. Nunca se supo qué pasó con Rómulo. La leyenda cuenta que pasó un carro de fuego, de acuerdo a lo que dijeron los senadores, y se lo llevó, y por lo tanto fue divinizado. Y a partir de ahí es Quirino, es decir, el dios de Roma, el dios de la fundación, el dios fundador de Roma. Esta es la historieta. A partir de ahí se va a elegir a otro rey, que va a ser Numa Pompilio, que tiene la característica que es de origen sabino. No es latino como Roma. Ustedes, cuando se produce la fusión de la Roma latino-sabina, con aquello que se conoce como el rapto de las Sabinas, se acuerda que se van a alternar los jefes de la ciudad, una vez un latino, una vez un sabino. Comienzan estando juntos Rómulo y Tito Tasio, Rómulo por los latinos, Tito Tasio como el jefe de los sabinos, que están juntos. Pero Tito Tasio se muere muy rápidamente. Parece que Rómulo le dio una mano en esto, pero lo cierto del caso es que muere Tito Tasio y queda Rómulo como único jefe, y cuando él muere, entonces se nombra un sabino. Una leyenda dice que cuando había que elegir un rey sabino, lo elegían los latinos, cuando había que elegir un rey latino, lo elegían los sabinos, que era una forma de asegurarse que aquel que llegaba a ser rey era el más latino de los sabinos o el más sabino de los latinos, según correspondía. Esto no está demostrado que haya sido así. Es más, no se sabe si hubo 7 reyes en Roma. La leyenda dice que sí, los romanos decían que sí. Y así se suceden. Este Numa Pompilio, que va a ser el segundo rey, es el que organiza sobre todo los cultos, los diferentes colegios sacerdotales en la Roma antigua. Después van a venir dos reyes más, latinos y sabinos, alternándose. Tulio Hostilio y Anco Marcio, que van a empezar, por un lado, a incorporar territorio, dominar a otros pueblos cercanos a Roma, en esa zona. Ahora, pues, o también empezar a construir en Roma lo que fueron los primeros edificios. Elevaron la muralla, en fin, realizaron varias tareas de ese tipo. Así lo cuenta la tradición. Así lo cuenta la tradición. Ahora, después van a venir los 3 reyes de origen etrusco, que acá ya empieza a distinguirse un poco más la cosa, porque estos reyes empiezan a tener los atributos del rey. Los atributos del rey. ¿Cuáles son los atributos del rey? El manto y sobre todo una guardia personal. Aparece una guardia personal, cosa que hasta ese momento no se había dado. Mire,
justamente hasta antes de que aparezcan estos reyes etruscos, o de origen etrusco, todavía las gens, es decir, la familia considerada en su sentido amplio, no solo la familia con un pater y sus hijos, sino los que estarían reunidos en torno al parentesco, los diferentes pater que eran, por ejemplo, hermanos o primos entre ellos, esta gens todavía hace campañas militares por sí sola. Es conocida una campaña que hace una gens, la gens de los Fabios, que la hace por sí misma, para incorporar terrenos para Roma. No está el rey dirigiendo la campaña, están los Fabios, se van solos. ¿Entienden? Es decir, fíjense cómo funcionaba. Nosotros no podemos pensar la monarquía romana como las monarquías del siglo XVIII. La monarquía romana era alguien que se ocupaba de cosas que eran de interés común. Fundamentalmente la defensa, como les decía, y el culto. Las cosas de interés común es lo que los romanos llamaban la cosa pública. Hoy día, cuando hablamos de público, hacemos referencia al Estado. En Roma el concepto de Estado aparece muy tardíamente, en los fines del imperio. Entonces, aquí lo que vemos, lo que aparece, es que este rey, que en primer lugar no es un rey hereditario, sino que es electivo, se elige, no es que el hijo reemplaza al padre, se elige. ¿Y lo eligen quiénes? Las familias, las gens, las curias. Pero bueno, eso sería para otra historia. Yo veo que ya estamos en hora, ¿no? Marco, ¿hay alguna pregunta? Sí. Chicos, ¿alguna pregunta? Si no, damos por finalizado. ¿Hay alguien que tiene alguna duda para Sobre consultarlo todo por mejor? una cuestión, porque están los alumnos de Sergio Jalil que tienen que empezar la clase con él. Entonces, por eso es que no me quiero extender más allá. De cualquier manera, en 15 días nos vemos de nuevo y podemos continuar. ¿Sí? ¿Cómo? No, me pareció escuchar una pregunta, por eso no. No, los conceptos del ius y el fas, Sí. sacamos el romano, la tierra, la sap. Y ahí van a encontrar algo. Porque hay como varias cosas que dicen, digamos, no es una sola cosa que dicen, una definición sola del ius, dicen como varias cosas, ¿no? Digo, uno... Yo les diría que ahí están las primeras 5 bolillas del programa. Ah, ok. Profesor, una consulta. Sí. Dijeron que estas clases las estaban grabando. Quisiera saber si después las publican o... Sí. Explica, Marco. ¿La publican por la plataforma? Las clases van a estar subidas al canal de YouTube de la cátedra que se llama Mos Platensis. De todos modos, están subidos en el aula virtual del profesor titular los links a los videos. O sea, los pueden encontrar por dos lados. O en YouTube como Mos Platensis, o en la cátedra virtual también están los enlaces que llevan al canal de YouTube. Buenísimo, muchas gracias. Y después yo voy a empezar a editar algunas de las clases que están subidas, agregándole bien de qué tratan cada una para que tengan bien identificada cuál es la de ius y fas, cuál es la de tutela y curatela, cuál es la de sucesiones, cuál es la de procedimientos, y así. Profe, una consulta. Todavía la fecha de los parciales no tiene, ¿no? No, ahora después cosas de la comisión las charlamos después por el grupo de la comisión. ¿Sí? Bueno. Como habíamos dicho en la clase pasada, todo lo que sea las evaluaciones de la cursada se hacen en cada una de las comisiones.
Entonces, cualquier cosa se dirigen al profesor que tengan en cada comisión para evacuar cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, Muchas gracias. Bueno, que lo pasen bien. gracias. Hasta luego, Nos profe. vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Profesor, buenas Hasta tardes. luego, gracias. Hasta luego, profesor. Chao, profe. Hasta luego. ¿Listo, Marco? Listo. ¿Estás grabando todavía? Sí. Bueno, niños, nos vemos para la próxima clase. Lorena, Que quería saludarla porque tuve la oportunidad de